Buenas noches. Hoy en el Faro de Alejandría vamos a plantearnos un asunto bastante serio. Quizá el asunto más serio que existe bajo la bóveda de los cielos y bajo la cúpula de nuestro cráneo, aunque lo haremos, como siempre, sin perder de vista la práctica del sentido del buen humor. Lo han visto ustedes en la cabecera de este episodio del programa: creación o evolución. He ahí lo que, apelando al ya mencionado sentido del humor, me he atrevido a calificar de madre del cordero. ¿Hubo un Dios exterior al universo que creó este? ¿Hubo alguna vez una creación ex nihilo, o sea, a partir de la nada? ¿Son compatibles los conceptos de creación y de evolución? ¿Cuál es y de dónde viene la energía, el ki, la fuerza que mueve el mundo? ¿No deberíamos llamar, abundando en ello, anima mundi a lo que algunos llaman Dios? ¿Tiene algo que ver el verbo de la Biblia con el Big Bang de la ciencia actual? ¿Venimos de las manos de Dios o del culo de la ameba primordial? ¿Son los neandertales y los cromañones ramas del mismo tronco o hay varios troncos distintos en el bosque de la especie humana? ¿Demuestra la secuencia del genoma humano, por lógica deductiva y comparativa, que el alma existe? ¿Hay un macrocosmos que envuelve el microcosmos o responden esas dos palabras a conceptos meramente volitivos, desiderativos? ¿Puede ser el espíritu un subproducto de la creciente complejidad de la materia o es esta un subproducto de aquel? ¿Se explica la realidad, el universo, en función del monismo, como aseguran en Oriente, o es el dualismo, como creen en Occidente, la clave del problema? ¿Vuelven a unirse ahora, como en el mundo antiguo, la teología, la filosofía y la ciencia en un solo haz de disciplinas conducentes a un mismo fin? ¿Se aproximan las conclusiones de la nueva física a las iluminaciones de la vieja y eterna mística? ¿Desempeñan los científicos de la hora actual una función parecida en lo bueno y en lo malo a la que en el mundo antiguo desempeñaban los sacerdotes, los hierofantes, las sibilas, los oráculos y los astrólogos? ¿Cabe la posibilidad, a medida que la ciencia vaya afinando sus instrumentos de observación, de que un buen día, bueno de verdad, aparezca Dios o aparezca el espíritu tanto monta en la platina del microscopio y se lleve el observador un susto morrocotudo? Preguntas, preguntas, preguntas que plantean una y otra vez lo que el Homo sapiens se ha planteado siempre desde que el mundo es mundo. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿En qué parará, si es que para en algo, esta incesante danza shivaíta de la condición humana? En definitiva, ¿teología o teleología? ¿Es la vida un fin en sí misma o tiene un sentido que la trasciende? Todos esos interrogantes van a ser ahora respondidos, en la medida de lo posible y a lo largo de 60 minutos, por las 4 personas que en estos momentos me rodean. Menciono sus nombres y muy brevemente sus señas de identidad. A mi derecha, el padre Jorge Loring, jesuita, barcelonés de nacimiento, gaditano de adopción y autor de libros tan conocidos y difundidos, de alguno de ellos se ha vendido más de 1 millón de ejemplares, como estos: Para salvarte, enciclopedia católica del siglo XXI, insisto, más de 1 millón de ejemplares vendidos, publicado por Edivesa. O también este otro libro, La sábana santa, 2000 años después, Planeta Testimonio. A mi izquierda, el filósofo, también barcelonés, Jesús Mosterín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona y autor de 19 libros, muchos de ellos lindantes con el tema que hoy nos ocupa. Como muestra de todos esos libros, este botón es el último aparecido, Ciencia Viva, publicado en la colección Ensayo y Pensamiento por Espasa Calpe. Junto al padre Loring, Camilo José Cela Conde, biofilósofo, si me consientes el neologismo, profesor de Antropología y Filosofía de la Mente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, escritor de libros literarios, así los llama él, y de libros académicos. Entre estos cabe citar De genes, dioses y tiranos, Alianza Editorial, y De próxima aparición. Este libro es en realidad una maqueta, dentro no contiene el verdadero libro de Camilo José Cela Conde, pero el verdadero libro estará enseguida en los escaparates. Decía que está a punto de aparecer este Senderos de la Evolución Humana, publicado por Alianza y escrito a 2 manos con Francisco Ayala. Y por último, junto a Jesús Mosterín, ocupa su escaño creacionista, o no, ya veremos, el escritor Isidro Palacios, que hasta hace poco formaba parte de la redacción del Faro de Alejandría, pero que acaba de dejarnos para desempeñar las funciones de segundo de a bordo en la dirección de la Biblioteca Nacional.
Tenemos, por lo tanto, dos presuntos creacionistas y dos presuntos evolucionistas, entre los cuales, aunque si por ello negar la existencia no divina de un macrocosmos inmaterial, milita este cura sin tonsura ni censura. Vaya por delante. Y como lo raro, lo insólito, lo difícil de concebir a la luz de la razón es, a mi juicio, el creacionismo y no el evolucionismo, demos en primer lugar la palabra a los creacionistas para que justifiquen racionalmente, suponiendo que eso sea posible, su postura, y den así pie al turno de réplica de los evolucionistas. Padre Loring, ¿creación o evolución? Bueno, yo distingo entre creación del cosmos y evolución del hombre. Respecto del cosmos, soy creacionista porque si Dios no interviene, el cosmos no empieza. De la nada no sale nada. Entonces, soy creacionista del cosmos porque alguien eterno puso la materia en existencia. Soy creacionista en cuanto al cosmos y soy evolucionista en cuanto al hombre porque dentro de la doctrina católica no hay problema, no es que sea enseñanza católica, pero la Iglesia acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono para infundirle un alma y convertir al mono en hombre. O sea, no tenemos que, la Iglesia no tiene necesidad de pensar que Dios hizo a Adán de una figurita de barro. Después hablaremos más de esto. La Iglesia no impone que Adán era de una figura de barro, pero acepta que Dios utilizó un cuerpo de mono, más o menos evolucionado, con un cerebro más o menos desarrollado, capaz de inteligencia, y a ese cuerpo de mono animal le infunde un alma espiritual, y entonces empieza ese mono hombre empieza a evolucionar en el plano humano y los monos sin alma siguen evolucionando en el plano animal. O sea, la rama humana y la rama simiesca pueden venir de un tronco común. Por eso nosotros somos evolucionistas en cuanto al hombre, podemos ser, no necesariamente evolucionistas en cuanto al hombre y creacionistas en cuanto al origen del cosmos. Isidro Palacios, tu postura. Mi postura es la siguiente. Yo creo que el planteamiento de creacionismo-evolucionismo es un planteamiento demasiado simple. Para mí, fundamentalmente, lo que subyace y esconde ese planteamiento, esa dicotomía, es una cuestión que va mucho más allá, y de ahí la importancia de esa polémica, que manifiesta dos mitos en lucha. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente el creacionismo? El creacionismo dice que, respecto al origen, el tiempo mejor del hombre fue en su origen, mientras que el evolucionista dice, el origen es primitivo, no es un paraíso, es un ámbito salvaje del cual tenemos que huir a marchas forzadas en una velocidad de fuga vertiginosa. De ahí se plantea una concepción distinta del tiempo. Para el mundo tradicional, nosotros no hemos salido del origen, el tiempo es cíclico, en el fondo venimos de un origen y a ese origen retornamos, y desde Parménides sabemos que el ser es permanente y nosotros vivimos en torno a ese origen de forma permanente, es decir, no hemos llegado a salir del origen, mientras que la postura evolucionista, que quiere romper con esa idea precisamente para desvincular al hombre, desenraizarlo y reafirmar su autonomía frente a principios superiores a él, entroniza y diviniza el tiempo en el sentido de que dice, apartándonos del origen y abocándonos hacia el futuro, nosotros seremos seres superiores. Eso es lo que realmente para mí importa en este debate. En el fondo se ponen de manifiesto dos mitos que se contraponen y que en el fondo vienen a decir que partimos de posturas en realidad de fe, porque tanto el evolucionismo en este momento como ciencia es indemostrable, y de hecho ya no se habla tanto de darwinismo evolucionista, sino de neodarwinismo, de lo cual hablaremos aquí, que ya no es una graduación paulatina de cambios sucesivos, porque eso científicamente es indemostrable, ni los científicos más evolucionistas lo aceptan ni lo admiten.
Y es una postura de fe también partir del principio de la creación, que por otra parte es una postura de fe constatada en la misma naturaleza, porque te dice que lo que dice el creacionismo es que el origen del mundo es pancrónico, es decir, que las especies nacen de golpe, se mantienen prácticamente sin ligeras variaciones en el transcurso de su existencia y desaparecen, como está demostrado, de forma también de golpe. Seguro que Jesús Mosterín no acepta el calificativo de fideísta que le has adjudicado a Jesús, tu postura. Pero es una fe. Bueno, obviamente, en fin, en una sociedad democrática hay libertad de expresión y de pensamiento, afortunadamente, y cada uno pues piensa y dice lo que quiera. Y por lo tanto podemos decir, yo admito que cada uno tiene, pues si se quiere decir, su propia hipótesis o su propio mito. Jesús, perdona, tienes que hablar bastante alto porque ya sabes que el padre Loring está el hombre bastante sordo. Muy bien. Yo de hecho me he traído un megáfono para que es menester emplearlo. Estupendo. Bueno, decía que aunque cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su mito y cada uno tiene... claro, a mí me parece que esto es una primera constatación de tipo sociológico. Cada uno tenemos nuestro mito. Lo que pasa es que eso es solamente un primer paso. El segundo y más interesante paso es cuál de estos mitos, si es que alguno, es verdad. Y entonces, claro, si no interponemos encima de la mesa la cuestión de la verdad, pues todo se queda en lo que Hegel llamaba la noche oscura, donde todas las vacas son negras, hay que dar la luz y hay que distinguir. Entonces, bueno, algunos mitos, pues o algunas hipótesis, algunas ideas son verdaderas y otras son falsas. Entonces, naturalmente, acerca de cuál haya sido, en fin, la evolución de las diversas especies y incluida la especie humana, pues no es una cuestión simplemente de libertad de expresión, decía, hay libertad de expresión y de cada uno diga lo que quiera, es una cuestión de buscar datos, de escarbar en la tierra, de encontrar fósiles, de compararlos, de analizar los genomas, en fin, es una cuestión más compleja, no es decir, pues yo pienso así porque me da la gana, hay que investigar a ver qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. En fin, como vamos a seguirlo con esto respecto al padre Loring, que decía que él es creacionista del cosmos y evolucionista del hombre. Entonces, lo que le diría es que naturalmente... Díselo más fuerte. Sí, que, bueno... según... Estás oyendo, bien, bueno, bien. Según la cosmología estándar actual, el universo es una especie de explosión, a la que le llamamos el Big Bang. Lo que a veces hay un malentendido es que se piensa que esta explosión se produjo en el tiempo. O sea, según la cosmología del Big Bang, el universo ha existido siempre. Es decir, mientras ha habido tiempo, para cualquier instante t, el universo ha existido en el instante t. Es decir, el universo ha existido siempre y el Big Bang no es solo el origen de la materia y del espacio, es también el origen del tiempo. Es decir, antes del Big Bang no hay tiempo, no hay un antes, la expresión antes del Big Bang carece de sentido. Por lo tanto, lo que hay que decir aquí es que el universo ha existido siempre, según la cosmología científica actual, y por lo tanto no hay ningún acto de creación. De todos modos, si alguien dice, como ha dicho el padre Loring, que es ha dicho, yo creo que soy creacionista del cosmos porque de la nada no sale nada, y entonces se necesita un Dios de alguna manera externo para sacar por primera vez de la nada al universo. Pero entonces hay en las Upanishad hay un poema que se refiere a esto, que dice algo así, que dice, estos dioses crearon estas cosas, y entonces se pregunta al poeta, ¿pero quién creó a estos dioses? Y se dice, el dios no sé cuántos, que no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces se pregunta al poeta, ¿y quién creó a este dios? Y entonces el poema acaba algo así diciendo, no me hagas tantas preguntas que me mareo. Entonces, lo que sí es cierto es que si nosotros tenemos algún tipo de dificultad conceptual para aceptar el universo y decimos, hace falta un Dios que lo cree, deberemos tener la misma dificultad conceptual para aceptar un Dios, porque nos podemos preguntar, ¿y quién ha creado a este Dios? Porque claro, Dios no puede haber existido siempre. Bueno, pues hay un superdios que ha creado a este Dios, pero ¿quién ha creado el superdios? Un superdios. Entonces, este es el argumento que naturalmente nos conduce a pensar, bueno, pues que ya basta con aceptar la realidad tal como es, y que todas estas cuestiones de si ha habido algún tipo de creación o de evolución en algún campo y cómo ha sido,
Pues sacarlas no del campo de cualquier tipo de fe, que decía Isidro, porque claro, algún tipo de fe siempre funciona, pero sacarlos del campo de la fe, digamos, libre, gratuita y ajena digamos, de testimonios, de pruebas, de puntos de partida, y llevar todo este asunto a la palestra de la ciencia, donde los fósiles se colocan encima de la mesa, los genes se analizan y se trata no simplemente de respetarnos unos a otros, sino de buscar la verdad. Bueno, yo, por alusiones... No, un momento, padre Loring, porque tiene que intervenir antes. Tengo 3 cosas que contestar. Inmediatamente, después de nuestro señor biofilósofo. Muchas gracias. La verdad es que ya, entrando en materia apenas, se han puesto sobre la mesa la mayoría de los tópicos que van a seguir en discusión después, ¿no? Pero quisiera hacer una advertencia preliminar, que es la de esa bella introducción que nos ha hecho nuestro moderador o director de la mesa, en la que ha soltado, así como quien no quiere la cosa, una serie de preguntas que se caracterizan porque la inmensa mayoría de ellas no tienen respuesta. Y no tienen respuesta desde mi punto de vista profundamente evolucionista, quiere decir que no lo tendrán nunca por una cuestión muy simple. Nosotros somos primates que aparecimos por evolución en el Valle del Rift intentando explotar los recursos de la sabana que había aparecido en aquel momento. Y somos capaces de distinguir, por ejemplo, entre lo que es un fruto maduro y lo que es un fruto inmaduro. Y después, evolucionando, fuimos obteniendo unos medios de comunicación que dieron lugar a esta maravilla que es el lenguaje humano. Pero seguimos siendo unos primates del Rift. ¿Por qué vamos a tener preguntas absolutamente a todo lo que sucede en el universo? Y concretamente, ¿por qué vamos a tener respuestas a esas pseudopreguntas, según gusta Chomsky denominarlas, que en el fondo no son más que juegos de lenguaje? Preguntarse si existió algo antes de que apareciera el tiempo es un juego de lenguaje. Evidentemente no estamos preguntando nada. Preguntarnos si hay un Dios que creó al Dios es un juego de lenguaje. No estamos preguntándonos nada. Pero ¿y si preguntamos cómo empezó esto? ¿Cómo se echó a andar el universo? Imagínate tú que le preguntas a una tortuga que está nadando en un pantano si tiene sentido la mecánica cuántica. La tortuga probablemente no sabrá qué contestar. Quizá nosotros nos estemos haciendo ahora unas preguntas que sencillamente no tienen contestación. Pero hay otras que sí que lo tienen. Y una contestación clarísima es la que se puede dar a la idea de que el neodarwinismo ha acabado con el pensamiento evolucionista. El neodarwinismo, con lo que terminó, fue con una primera disensión que hubo nada más redescubiertas las leyes de Mendel. Hugo de Vries dio lugar a toda una doctrina que todavía pervive en la mente de los antievolucionistas, que es la del mutacionismo. Esta idea de que las especies continúan iguales a sí mismas hasta que de repente mutan y se convierten en otra distinta. Y bueno, en la década de los años 20 y 30, una serie de teóricos con gran aporte de aparato matemático como Seward Wright, como Haldane, como Fisher y como Dobzhansky un poco después, demostraron de una manera fehaciente que la síntesis neodarwinista, es decir, la idea de que la evolución funciona por acumulación de pequeños cambios que a la larga van dando lugar a especies diferentes en el término biológico, es estrictamente correcta. Y no solamente eso, sino que después en el laboratorio Dobzhansky y Ayala consiguieron especies de drosófilas nuevas precisamente aplicando esa presión selectiva. Es decir, con el fin de no discutir cosas que nadie discute hoy en día, ese asedio al darwinismo original no tiene sentido. Bueno, el pensamiento evolucionista hoy día es el pensamiento neodarwiniano y probablemente a ese habría que... De todas maneras, yo creo, a lo mejor me equivoco, ya veremos que Isidro Palacios sí discute algunas de las cosas que tú das por hechas. La discutiremos. Bueno, padre Loring, venga, ahora es el momento de responder a Jesús. Mientras se la hablaba, pues yo tenía un montón de ideas. Pues haber tomado apuntes. A ver si me ya me acuerdo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Camilo? Primero, no me gusta la palabra mito, porque mito suena a cuento. Es de Isidro. Yo no creo en mitos, yo creo en verdades. Los mitos son cuentos. Yo creo en verdades. Perdona, probablemente el Camino de Santiago es uno de los grandes mitos que existen en la cristiandad. Y probablemente, y de forma segura,
el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo es otro mito que no corresponde a la realidad histórica. Y sin embargo, para nosotros los cristianos es mucho más importante el 25 de diciembre como identificación del nacimiento de Cristo, y a eso yo llamo mito, que no realidad histórica. Bueno, una puntuación. Fíjate, ya me he enterado porque yo creía que era puntualización, no puntuación. Sigo, puntualización. Sí, has dicho puntuación. Sigo sin decir que no me gusta llamar mito eso no es un mito. Es decir, Camino de Santiago es una tradición, que gente iba a Santiago, pero es un mito, no será. Vale, pero ¿quién define lo que es verdad o mito? Por ejemplo, bueno, a eso voy. El diluvio universal o el arca de Noé, ¿eso es un mito o una verdad? Son tradiciones, pero mito, a mí mito me suena a cuento. No, mito significaba secreto, más bien, lo que está oculto, lo que... Sí, a mí decir que cada cual tiene su mito... Mira, yo pienso que no tengo mitos. Yo tengo verdades que me convencen. Bueno, si algo es capaz de movilizar a un pueblo, y eso sabemos hoy por la física cuántica que has dicho tú, Camilo, una cosa es la fenomenología y otra cosa es lo metafísicamente real. Bueno, claro. Y no sabemos que lo que sea el fenómeno sea falso o simplemente una apariencia, y lo metafísicamente real no sabemos realmente lo que es. En el fondo, los mitos, cuando movilizan a un pueblo, pues eso es lo que tenemos. Pero vamos a ver. Y por eso yo estoy de acuerdo con Camilo en ese sentido, que no podemos decir ni opinar respecto al tema de si la creación se lo ha hecho un Dios o el desmembramiento de un ser divino del cual formamos nosotros parte. Bueno, entonces dejémoslo de mito y cuéntate lo demás. Que esto es una tontería que no merece la pena dar el tiempo, pero que para mí mito me suena a cuento, y lo que es hipotético... No hagáis corrillos, como en el colegio nos decían eso. Pero de manera que digo que es una tontería perder tiempo en esto. Pero que a mí, mito me suena a cuento. Y yo no, para mí una hipótesis no es un mito, es una hipótesis. Y una tradición no es un mito, es una tradición. Es decir, son, qué sé yo, conceptos que se pueden definir de otra manera. A mí la palabra mito no me gusta. O sea, yo... Bueno, tampoco. Por favor, os ruego, porque se nos va el programa, que no nos enredemos en esta discusión bizantina sobre mitos, sino que vayamos al meollo. A mí, yo creo que no tengo mitos. Yo tengo verdades o hipótesis. Hay cosas que son hipotéticas, es una teoría más o menos fundada, pero a mí tener mitos no me gusta. Bien, no tiene importancia. Segundo, eso de que esa tradición hindú o lo que fuera, ya este que lo hizo, ya este que lo hizo, ya este que lo hizo, bueno, esto es una tontería. Evidentemente. Pregunta de niño de la calle. Padre, ¿el mundo lo hizo Dios? Sí. ¿Y a Dios quién lo hizo? De niño de la calle. Bueno, a Dios no lo hizo nadie. Es que si a Dios lo hizo alguien, entonces no es Dios. Dios es el primero. Dios es el primero. Y si lo hizo otro, no es Dios. ¿A quién llamo Dios? Al primer ser eterno. Bueno, eterno. No tuvo principio. Bueno, no tuvo principio. Pero eso, aparte de creerlo, ¿qué prueba racional puedes aportar? ¿Racional? Porque mira, pues eso mira, eso ya lo he dicho, aparte de creerlo. Pues mira, pero aquí no es si suponemos un momento eso, que no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios, nunca nada comenzó. Todo lo que comienza por otro. Si hay un momento que no hay nada, ni Dios, nada, nunca nada comenzó. Camilo. Si se me permite, en la medida en la que esta cuestión, pues obviamente surgió en las conversaciones que hubo a partir de 1995 entre biólogos y teólogos en Castel Gandolfo y posteriormente en la Universidad de California, creo recordar que en aquella ocasión los teólogos de la denominada teología de procesos, que sostienen que la acción divina interviene fundamentalmente en fenómenos cuánticos, sostenían una idea de lo que es el Dios que estaría muy próxima del Dios de Spinoza o del Dios de Einstein. Es decir, esa totalidad que desde el punto de vista religioso se identifica con la creación, hay quienes en estos momentos lo identifican con la propia naturaleza. En cuyo caso... es lo que yo he llamado anima mundi, en cuyo caso, pues probablemente ya las posturas de estos teólogos de la escuela de los procesos
y la de los evolucionistas físicos, que no biológicos, que son otra cosa, pues probablemente estarían mucho más cercanas. Pero como tú decías, así me parece que se nos va el programa en precisiones un poco tontas. A mí me gustaría introducir otro tópico que, como también ha salido en la introducción respecto al monismo y dualismo, pues no estaría de más el recuperar para la discusión. En el fondo, y desde 1996 en un discurso ante la Academia Pontificia, el Papa actual pues bendijo con todos los honores a la teoría de la evolución neodarwinista, sosteniendo y defendiendo que ni siquiera era una hipótesis, era una teoría científica y que creía que debía ser acatada como tal. El único escollo que, digamos, parece que puede plantearse es la cuestión del alma humana. Bueno, el alma humana como concepto no religioso sino filosófico o científico probablemente se pueda relacionar con el inicio ilustre del dualismo cartesiano. Cuando Descartes lo que pretendía era sostener la idea de que el mundo obedece a la mecánica, obedece a las causas próximas, no existen fantasmas, no existen cosas como acciones a distancia. Evidentemente no conocía, por supuesto, la teoría newtoniana. Pues entonces inventó esta dualidad o utilizó esta dualidad materia-espíritu, que posteriormente pues se puede relacionar con la aparición del hombre, imaginando que en el hombre se une esta materia y este espíritu que no están presentes en los animales. De hecho, Descartes, como recordará Jesús y todos los que estén familiarizados con la filosofía, incluía a los animales y a las máquinas en el mismo cajón desastre, en la medida en la que carecían de ese alma, de ese espíritu. Pero yo me permitiría apuntar que en estos momentos no podemos ser tan ingenuos. En estos momentos, y gracias sobre todo al trabajo de los etólogos, sabemos que algunos primates relativamente cercanos a nosotros, como pueden ser los chimpancés, tienen unas capacidades cognitivas altísimas y tienen unas demostraciones, por decir así, fenomenológicas, que nos llevarían a algo muy próximo a lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado alma en los humanos. Así que si hubiera que hacer un corte entre aquellos seres que tienen alma y aquellos seres que no la tienen, y suponiendo que no vamos a entrar en una discusión acerca de lo que es el alma, porque entonces volveríamos a ir a un terreno en el que no nos podríamos poner de acuerdo, alma, espíritu, conciencia, mente, lo que se quiera llamar, los chimpancés los tendríamos que poner dentro de nuestro propio paquete. Es decir, los chimpancés tendrían derecho a ser considerados por muchas razones como seres con alma, si nosotros nos definimos como tal, por contraposición, por ejemplo, a esa ameba no tan primordial, por cierto, claro, de la que tú habías hablado. Bueno, no, pero desde luego los chimpancés, claro está que tienen alma en el mismo sentido que nosotros, pero no solo los chimpancés, porque la palabra animal significa el que tiene ánima, y alma es simplemente la castellanización de ánima, es decir, todos los animales... Bueno, todos los animales, excepto esto, ¿cómo se llama?, las esponjas, tienen alma, porque alma es una terminología antigua. Esta sí que es una terminología mítica, que diría el padre. O sea, en la terminología actual hablamos no de alma, sino de sistema nervioso. Entonces, obviamente el sistema nervioso ha evolucionado, obviamente nuestro cerebro es una maravilla, procede de otros sistemas nerviosos anteriores, pero los únicos animales que carecen de sistema nervioso son las esponjas. Todos los demás animales tienen sistema nervioso, por lo tanto, en algún sentido, todos los animales tienen alma, y esto no es un tema, o sea, el tema de la evolución del sistema nervioso no es un tema en absoluto de fe, esto es un tema experimental, es decir, y se le puede atacar por dos campos, por un lado por el campo de la anatomía y la fisiología, y por otro lado por el campo del análisis del genoma. Entonces nosotros sabemos ahora, no sabemos ni mucho ni todo, pero sabemos algo de la evolución del sistema nervioso, y podemos ver en los diversos tipos de animales estadios distintos, en líneas diferentes de evolución de sistemas nerviosos. Por lo tanto, algo sabemos del alma. Pero obviamente lo que no es cierto, pero no como cuestión de fe, sino porque sabemos que es falso, es que hubiera una línea de animales que carecieran de sistema nervioso hasta un momento determinado, y en un momento determinado, por una especie de milagro taumatúrgico,
apareciesen animales con un sistema nervioso muy desarrollado. Claro, el sistema sí, nervioso claro, ha ido evolucionando poco a poco. Si me permites una Sí, precisión. un momento que el padre Loring había pedido la palabra. El padre Loring, la publicidad, porque estamos ya fuera de tiempo, y luego tú, Camilo. Muy bien. Venga, padre Loring. Bueno, vamos a ver. Es un modo de hablar frecuente, frecuente no. A veces se habla alma humana, alma animal, alma vegetal, se ha dicho. Alma es principio vital. Las plantas tienen un principio vital. Los animales tienen un principio vital. El hombre tiene un principio vital. Y a veces se dice alma vegetal, principio vital de las plantas. Alma animal, principio vital de los animales. Y alma humana, principio vital de los hombres. Bien. No tiene nada que ver con el sistema nervioso. Es principio vital. El principio nervioso es otra cosa. Entonces, hay un principio vital del vegetal, del animal y del hombre. A lo que voy, el principio vital del hombre es totalmente distinto del animal. Es decir, un animal, yo lo puedo amaestrar, haciendo asociación con palo y golosina, yo lo amaestro. Pero a un animal... Te está diciendo, Camilo, que a un hombre también se le amaestra. Que también a un hombre se le puede amaestrar, te está diciendo, claro, Camilo. Sí, a veces puede ayudar y algo más que amaestrarlo. Pero en fin, al animal lo más que pueden hacerle es amaestrarlo con un palo y golosinas. Pero tú a un animal le preguntas, oye, el todo es mayor que su parte. Se queda igual. No razona el animal. El hombre tiene un principio que razona, maneja conceptos abstractos, sabe que el todo es mayor que su parte. Y no te puede decir que no. Todo hombre, cualquier hombre que entienda el castellano, la lengua, acepta que el todo es mayor que su parte. El animal no es capaz de conceptos filosóficos, de raciocinio, por supuesto, de ideas religiosas. El animal tiene instintos sensitivos y responde siempre al estímulo más fuerte de sus instintos, el palo o la gasolina. Pero a un animal no le puede hacer un raciocinio filosófico. A un animal no le puede enseñar las reglas de los silogismos. No entiende de silogismos. El hombre sí. Y da un bebé azúcar dulce, de acuerdo. Azúcar rojo, no. Clavel dulce, no. Clavel rojo, sí. Manejamos conceptos abstractos. El animal solo imágenes sensitivas. No es capaz de raciocinar. Entonces digo que el salto cualitativo de los instintos animales al raciocinio humano no es el sistema nervioso, es algo más que el sistema nervioso. Evidentemente, el cerebro, que es el instrumento del alma inteligente, el cerebro es un instrumento y hace falta. Pero que no basta tener sistema nervioso para tener inteligencia, hay que tener algo más que el sistema nervioso. En fin, no sé si la gente sabe que el mono que aparece en la etiqueta de la botella del anís que lleva ese nombre tiene rostro humano, y ese rostro es el de Darwin. Gracias de la época, lo menciono para informarles de que llega la publicidad. Hoy estamos dando vueltas en el Faro de Alejandría alrededor de si hubo creación del universo o si en su ámbito solo hay y solo ha habido evolución. Para hablar de ello nos acompañan dos evolucionistas, Jesús Mosterín y Camilo José Cela Conde, y dos creacionistas, hasta cierto punto, el padre Loring y el escritor Isidro Palacios. Le tenía prometido la palabra a Camilo José Cela Conde. Sí, la intervención del padre Loring ha sido muy interesante en la medida en la que ciertamente ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, el ser humano cuenta sin la menor duda, y de hecho yo tengo algunos proyectos de investigación encaminados a profundizar por esa línea, una serie de rasgos distintivos que son exclusivos dentro de todos los primates. Somos capaces de un lenguaje de doble articulación que los demás primates no tienen. Manejamos sistemas morales que los demás primates no cuentan con ellos. Tenemos una capacidad de juicio artístico y estético que los demás primates no cuentan con él. No vamos a discutir ahora en el sentido de que los humanos somos diferentes. A lo que me refería yo, de todas maneras, es en una visión no excesivamente etnocéntrica, admitiendo que podemos estar equivocados cuando hacemos la clasificación de humanos frente a todos los demás, ¿dónde tendríamos que poner la frontera si nos planteáramos que a lo mejor estamos equivocados clasificando de esa manera?
Entonces, desde luego que el sistema nervioso de los gusanos platelmintos, por ejemplo, pues no es el mismo que el sistema nervioso de los mamíferos, y dentro de los mamíferos no es el mismo el sistema nervioso de los roedores, como una musaraña, al sistema nervioso de los primates. Pero yo creo que el auge de la psicología cognitiva y de la etología ha planteado una cuestión interesantísima en términos de un filósofo que ha publicado un libro recientemente en pro del darwinismo muy estimable y muy bien aclamado, Dennett. En palabras de Dennett, la cuestión que nos deberíamos plantear es la de un sistema intencional. Es decir, nosotros sabemos que tenemos una capacidad de identificar en otras personas este contenido interno al que unas personas llaman alma y otras llaman mente. Somos capaces de darnos cuenta de que el otro tiene esa misma capacidad que tengo yo. Pero somos los únicos primates que conseguimos hacer tal cosa. Bueno, existe una respuesta experimental al respecto. Las experiencias de Primack y del Instituto Gardner con chimpancés han dado lugar a unos resultados verdaderamente sorprendentes en términos cartesianos de animal frente a bestia. En la medida en la que los chimpancés sí que son capaces de asignar intenciones, sí que son capaces de darse cuenta en un experimento clásico en el que entraba una persona vestida de negro y después de que al chimpancé le hubieran guardado un plátano en una de las dos cajas y el de negro, cuando el chimpancé le indicaba la caja donde estaba el plátano, siempre se lo comía él y no lo repartía. Mientras que cuando entraba uno vestido de blanco, si el chimpancé le señalaba la caja con el plátano, repartía la mitad del plátano con el chimpancé. El resultado inmediato era que el animal decía cuál era la caja en la que estaba el plátano al cooperante, al vestido de blanco, y engañaba al que estaba vestido de negro. El engaño es una fuente de pensamiento importantísima a la que pueden llegar los chimpancés. Dicho de otra manera, los chimpancés identifican la existencia en otros individuos, incluso fuera de su propia especie, la existencia de esta capacidad de pensar, de elaborar estrategias, y por tanto ellos a su vez elaboran sus propias estrategias para intentar cambiar la conducta de los demás. Esa para mí es una barrera importante que, insisto una vez más, nos debería llevar a poner como mínimo los chimpancés y probablemente también algunos cercopitecoideos como los monos verdes dentro de nuestro propio cajón, si tenemos que dividir el mundo entre seres con alma y seres sin alma. Ojo con el mono verde, que dicen que fue el del SIDA, ¿eh? Los dos creacionistas han pedido la palabra primero, Isidro y luego el padre Lori. Quería aludir al tema de la evolución para centrarnos un poco en lo que estamos hablando. Que una de las objeciones principales, fundamentales, sobre la que la evolución no tiene respuesta, y en este momento acotación de la bioquímica, es la siguiente. La evolución dice que se puede añadir a un ser algo que no tiene, es decir, puede surgir un nuevo ser de uno anterior muy diferente. Sabemos en este momento por la bioquímica, que va al fondo del origen de la vida, que eso es materialmente imposible. Materialmente imposible por una siguiente razón. La bioquímica dice, es posible las mutaciones, es posible, y se pone un ejemplo clásico, es posible explicar el paso de una bicicleta a una motocicleta en razón de mutaciones. Es decir, la rueda puede, en función de una mutación, de un error, puede ampliar su diámetro, su grosura, etc. Puede considerarse incluso en función de una mutación que el sillín se ponga en el lugar del manillar o que el manillar se amplíe, que un tornillo, en función de una mutación, pues se alargue o el tirabuzón se engrose, o una tuerca pues se convierta en algo más ostensible. Ahora bien, es imposible, y eso lo dice hoy la bioquímica actualmente, que una bicicleta que no tiene depósito de gasolina mute en un depósito de gasolina para convertirse en una motocicleta. Segundo, que una bicicleta que no tiene motor, en virtud de una mutación, se convierta o surja ex nihilo de la nada
en un motor y dé su motor a una motocicleta. En ese sentido, desde el punto de vista bioquímico, la evolución por mutación gradual de variaciones prácticamente en este momento no se puede sostener. Es decir, y otra de las razones fundamentales, Lynn Margulis, una de las científicas biólogas de la hipótesis Gaia, ha dicho que de momento no se ha encontrado que una sola especie, siquiera una sola especie, se haya originado, se haya formado por acumulación de mutaciones. Bueno, o sea, primero había pedido la palabra el padre Loring, luego Camilo, luego Jesús, que estabas escribiendo tu próximo libro ahí, por cierto. Venga, padre Loring. Sí, Camilo. Yo estoy de acuerdo que un animal es capaz de identificar, porque un perro también, llevado de su instinto de conservación del individuo y conservación de la especie, el perro identifica al amigo y al enemigo. Al amigo mueve el rabo y al enemigo gruñe, lo identifica. Pero nunca un perro es capaz de saber que este es tío de su dueño o cuñado de su dueño. Las ideas abstractas no las capta el animal, ¿vale? La capta amigo o enemigo, instinto de conservación, pero ideas filosóficas, ideas abstractas, el animal no la capta. Hay un salto cualitativo de lo que el animal es capaz y de lo que el hombre es capaz. El hombre es capaz de filosofía, es capaz de religión, es capaz de una porción de conceptos que el hombre puede conocer y asimilar, y el animal es incapaz. El animal todos son instintos, conservación del individuo y conservación de la especie. Y según los estímulos a esos instintos, yo haré que el animal haga o deje de hacer. Pero que no, hay un salto cualitativo entre los conocimientos que un animal es capaz y de los conocimientos que el hombre es capaz. Hay un salto cualitativo, y ese salto cualitativo se debe a que tenemos un alma espiritual que, por ser espiritual, maneja lo abstracto. El animal lo puedo amaestrar sobre un triángulo equilátero, escaleno o isósceles, y según el triángulo hará, pero nunca el animal sabrá qué es triangularidad, nunca. ¿Qué es triangularidad? No entiende, el hombre sí. Yo sé lo que es el concepto de triangularidad y sé lo que es un triángulo escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, al animal lo puedo amaestrar con imágenes concretas, pero nunca con conceptos abstractos que el hombre es capaz. ¿Por qué el hombre es capaz de ideas abstractas, de conceptos abstractos? Porque tenemos un principio no material que es capaz del raciocinio, cosa que no es animal. Por lo tanto digo, acepto que el animal identifica, pero niego que el animal sea capaz de raciocinio. El animal no razona, no es capaz de un silogismo. A mí me hacen un silogismo y digo, no prueba, eso no prueba. O digo, pues sí prueba. Y tengo una capacidad que no es material, que maneja conceptos, y digo, me convence, pero me padre, prueba. Pero padre, aquí nadie está negando que el hombre esté en una situación que tenga una capacidad mental superior a la del mono o a la de los otros animales. Eso no indica que no proceda de ellos. Claro. Bueno, yo creo la cuestión interesantísima de qué podemos decir de la mente de los animales, me parece que la resolvió Thomas Nagel en un artículo maravilloso que se llama What is like to be a bat? ¿En qué consiste ser un murciélago? Y en el que Nagel se planteaba, el filósofo anglosajón norteamericano se planteaba, bueno, imaginemos que nosotros somos capaces de meternos en la cabeza un murciélago y nos olvidamos de la visión, vivimos en un mundo nocturno, volando, con ecos mediante los que localizamos las cosas. ¿Sabríamos en qué consiste ser un murciélago? Y dice, no, eso sería en qué consiste ser un murciélago para un humano. Es completamente imposible que nosotros lleguemos a saber nunca si los animales tienen o no tienen ideas abstractas, por el mismo motivo por el que es completamente imposible saber en qué consiste ser un murciélago. Pero quería referirme a Isidro, sí, a lo que decía Isidro, que me da la impresión de que él y yo leemos artículos y libros diferentes de bioquímica y de genética molecular. Lo que te he dicho de bioquímica está escrito en ese libro que Fernando tiene. ¿Evolución? Sí, la caja negra de Darwin. La caja negra. Bien, es posible que sí. Y es un bioquímico. Insisto, caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica. Estamos leyendo libros diferentes. En cualquier caso, me gustaría simplemente plantear que ninguna otra ciencia ha logrado abrir lo que se denomina la caja negra
con mayor éxito que la biología evolutiva. Hoy sabemos cuáles son los peldaños iniciales de los cambios evolutivos, que son las mutaciones en las bases nitrogenadas que forman los unidades de herencia en el ADN. Y sabemos además cómo estos paquetes de herencia del ADN que forman genes cambian también, dando lugar a los cambios fenotípicos que finalmente la selección natural elegirá o no elegirá. Es decir, el aparato explicativo está completo del todo, y no solamente no es cierto que no se pueda cambiar y hacer aparecer algo, sino que el año pasado se publica, no hace ya 2, como pasa el tiempo, se publicó en la revista Science un artículo sorprendente en el que planteaba cómo en el desarrollo embrionario, durante la ontogénesis de un nuevo ser, el hecho de que uno sea un invertebrado o un vertebrado depende de un único gen del desarrollo. En la ontogénesis, como tú bien dices, pero no en la filogénesis. La filogénesis, es decir, como ha surgido una especie, la humana, de otra especie, el mono. Eso bueno, los bioquímicos en este momento te dicen que es imposible, que nadie lo puede demostrar, ni por la mutación, ni la evolución, ni el darwinismo. Los bioquímicos que yo conozco, no. Los bioquímicos de mi universidad, los bioquímicos de la Universidad Autónoma, los de la Universidad Central de Barcelona, los de la Autónoma de Barcelona, los de Valencia y todos los que yo conozco no dicen eso. Bueno, vamos a ver lo que dicen los bioquímicos amigos de Jesús. No solamente no dicen eso, no solamente no dicen eso, sino que los cambios iniciales están completamente identificados. Son cambios azarosos en el orden de las bases nitrogenadas que dan lugar después a la transmisión genética. Yo solo un inciso, es decir, ¿sabes lo que ocurre en esto que estás comentando de tus científicos no son los mismos que yo leo? Pero es curioso, porque leyendo a Giuseppe Sermonti, que es un biólogo... ¿Ese es de los que tú lees o no? Giuseppe Sermonti. No, yo voy a decir otra cosa. Yo sí. Lo cito. Giuseppe Sermonti, que está en la Universidad de Perugia, que dirige una revista de biología internacionalmente muy conocida y penetrante en todo el mundo, y entonces cita una serie de científicos. Él no es evolucionista, no es neodarwiniano, entonces cita una serie de científicos que dicen, estos, y van hasta 100, pues dice, no pueden admitir las teorías evolucionistas, no solo ya las clásicas, sino las neodarwinistas. Pero bueno, con eso te quiero decir pero es que aquí estamos planteando temas científicos como si fueran temas religiosos. La ciencia no tiene que ver con las autoridades, no hay por qué no hay que decir, bueno, yo me remito a estas... No, dejemos las autoridades de lado. Pero, vamos a ver, hay dos cosas importantes aquí que decir. Una, que el mono, que tú has dicho, el mono no es una especie. O sea, el mono es una palabra del lenguaje vulgar que se refiere a muchísimas especies distintas. Es la especie humana, Homo sapiens, obviamente no surge de una presunta especie mítica que no existe, que sería el mono, sino que lo que están estudiando todos los paleoantropólogos, etcétera, es cómo si la especie humana surge de otra especie, o sea, si Homo sapiens surge de otra especie, bueno, yo no sé exactamente cómo surge, pero sería lo mejor, por ejemplo, supongamos que fuera del Homo erectus, o surgiría del Homo... Lo estás diciendo, están estudiando, porque todavía no están aclarados sobre cómo se produce ese proceso. Te repito, el mono es como el fantasma o como Dios o como el demonio, es decir, es algo, una palabra en lenguaje ordinario que no corresponde a nada en la realidad. Entonces, no existe una especie, repito, desde el punto de vista de la ciencia, el mono es como el fantasma, no existe una especie que sea el mono. Entonces hay muchos monos. Nosotros ahora estamos analizando la aventura intelectual probablemente más excitante de nuestra época, es el análisis del genoma humano. Entonces, lo que estamos viendo ahora, estamos deletreando nuestros genomas uno a uno, y estamos comparando nuestros genes con los genes de las otras especies. Entonces vemos, por ejemplo, que es muy difícil, hasta ahora no se ha encontrado ni un solo gen que sea distinto en el chimpancé y en el ser humano, aunque los hay seguro, pero es porque se han encontrado diferencias en las partes no codificantes. Entonces, nosotros compartimos con los chimpancés la inmensa mayoría de los genes, por lo menos el 99%, y sin embargo con otros monos que tú dirías, es decir, compartimos menos, y con las gallinas menos, y con las moscas drosófilas menos, es decir, que compartimos más. Muy poca diferencia. Esta diferencia, pero lo que te quería decir que no es que el ser humano, el genoma humano, surja a partir de la ameba de golpe,
sino que la especie humana, con su genoma, surge de otra especie que está muy cerca de ella y que tiene un genoma muy parecido. Entonces, es uno de los problemas que estudian los antropólogos, cuáles son los pocos genes que... Pero espera un poco más, porque también, bueno, pero dejo esto de lado porque también se ha dicho que la especie humana tiene diferencias, claro que las tiene, y el perro, es cierto lo que dice el padre Loring, el perro no sabe hacer filosofía, nosotros no sabemos oler a distancia, el murciélago, cada especie es diferente, pero en esto es en lo que los humanos somos como todos los demás animales. Es decir, lo que tenemos en común es que cada una de las especies humanas es única y irrepetible y sabe hacer cosas que las demás especies no saben hacer. Es decir, que la abeja sabe hacer miel, cosa que yo no sé hacer, yo sé hacer filosofía, cosa que la abeja no sabe, es decir, cada uno de nosotros sabe una cosa. Bueno, la abeja tendrá un alma melífera, yo tendré un alma filosófica, pero son almas distintas. Para hablar de evolución... Pero lo que es importante, porque tú al principio, es que no quiero que nos distraigamos del punto central, tú has dicho al principio, te has referido y también se ha referido Camilo a el tema, bueno, del darwinismo, y yo creo que aquí es absolutamente esencial distinguir dos cosas, distinguir lo que es la evolución, que la evolución es un hecho, no hay nada que discutir, no es una hipótesis, la evolución es un hecho, como que estamos aquí, es lo que en física se llaman, por ejemplo, las trayectorias o la cinética. Se constata dónde están los cuerpos en cierto momento, esto constituye la trayectoria de un cuerpo, esto es un hecho, esto es la cinética. Pero luego en mecánica hay que introducir fuerzas para explicar los hechos. Se introduce el electromagnetismo, la gravitación, etcétera, para explicar los movimientos de los cuerpos. Pues aquí lo mismo, en la biología, la paleontología, por un lado, y el análisis genético por otro, descubren una serie de hechos, es decir, que ahora este planeta está habitado por unos organismos que son distintos que los organismos que lo habitaban hace 10 millones de años, 20 millones de años, etcétera. Entonces, este hecho es el hecho de la evolución, que es absolutamente indiscutible. Lo que pasa que, ¿cuáles son las fuerzas que las teorías introducen para explicar estos hechos? Esto sí se puede discutir, y tú tenías razón en decir, por ejemplo, hasta qué punto la fuerza de la mutación y de la selección natural bastan para explicar estos hechos. Pues no lo sabemos, como tú has citado Lynn Margulis, sí es cierto que puede haber habido cosas, como por ejemplo, el origen de la célula eucariota, por simbiosis, es decir, que varias bacterias se junten para producir la célula eucariótica, entonces esto sería un tipo. Hay naturalmente, filogénesis, hay un papel muy importante, hay una fuerza muy importante que no es ninguna de estas, sino que es la deriva genética, que es una fuerza de tipo estadístico, que sería un poco complicado explicar aquí, pero me refiero a que a lo mejor hay otras que todavía no hemos descubierto. Pero el hecho de la evolución es un hecho incontrovertible, mientras que naturalmente se puede y se debe discutir acerca del poder explicativo de las diversas fuerzas evolutivas que hayamos introducido hasta ahora. De cómo se produce la evolución, cosa que no está explicada. Pero vamos, el hecho de que no tengamos teorías perfectas para explicar la evolución, como que no tengamos teorías perfectas para explicar nada, ni para explicar la astronomía, la clave aún no está. Pero lo que yo quería decir, que el hecho de... sí que está explicado, está suficientemente explicado. Y, es decir, y otro acontecimientos azarosos azarosos, meteoritos, claro, en fin. es decir, bueno, claro, pues estamos ya entrando en el terreno de la fe, que es lo que yo antes de la fe, planteaba. no, si cae un meteorito no es una cuestión de fe, es una cuestión de encontrar trozos de meteorito en el suelo. ¿Qué es la fe? Si el cambio de una base nitrogenada por otra, perdona. La fe es la visión de los ciegos, es Bien. decir, tú crees en algo que no ves, que es en este momento las teorías evolucionistas están creyendo en algo que todavía no han demostrado. Yo disiento de esa definición de la fe. Bueno, la fe no es creer en lo que no ves, sí. Porque yo que no tengo fe en nada, sin embargo creo en muchísimas cosas que no veo. Pues tienes la fe es creer en algo diferente a lo que la luz de la razón te indica. Bueno, pero vamos a lo y la que... luz de la razón que te indica, ¿qué es la inteligencia sino una visión? Isidro. Hombre, no, Sí, mucho más que una a lo que visión. íbamos antes. Imaginemos que cambia una base nitrogenada y por tanto empieza una cadena que yo llamo azarosa, en la medida en la que ese cambio de esa base nitrogenada yo no puedo atribuirlo a ninguna causa. Si tú le quieres atribuir la causa divina, a mí me parece estupendamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre perdona que ese no sea este Dios providencialista que es capaz de sacar las castañas del fuego cuando estamos en un apuro. Claro, es decir, en ese caso, esa visión divina es muy próxima a la de Einstein, a la de Spinoza, de Dios sive natura, ¿no? Pero en el momento en que ha existido un cambio en una base nitrogenada y que ese cambio ha afectado lo suficiente a un gen
como para que la expresión fenotípica sea diferente, el medio ambiente va a fijar o no va a fijar ese cambio, y ese es el origen de todas las estructuras fenotípicas y genotípicas que existen hoy. No solamente ese es el origen, sino que en palabras de Jacques Monod es completamente inimaginable una alternativa. Es decir, que en términos científicos no es únicamente que la teoría de la evolución por selección natural a través de pequeños cambios en el genoma producidos por los cambios a los que yo y casi todo el mundo llama azarosos de las bases nitrogenadas, no solamente es que eso sea la explicación más plausible con la que contamos, sino que ni siquiera activamos una alternativa. Que después este proceso gradual sea más o menos acelerado en unos momentos o en otros, entramos en la segunda derivada, entramos en discusiones territoriales, pero de evolucionistas todos ellos. A ver, Lorin. Sí, a Jesús, dos cosas. Primero... Prepárate, Jesús. No, te está hablando de cosas. Primero, eso de que el mono es un fantasma, no es un fantasma. Es decir, hay un orangután y un chimpancé que se distinguen mucho de la abeja y de la mosca. Pero no son monos, son simios. Bueno, sí, lo mismo era. Para la gente del pueblo, ¿verdad? El mono es un simio. Hay 200 especies de monos. Eso es, pero todos se distinguen de las moscas. Es decir, Sí, pero no de nosotros. Se distinguen todos los monos. Hay 200 especies de monos, incluida la especie humana. Nosotros somos si todos los primates les quieren llamar monos, nosotros somos primates. con una diferencia. Aparte hay chicas muy monas, por ejemplo, que también son monas, pero no es chiste, no. Nosotros somos primates, hablando en serio, somos primates en sentido literal, no metafórico. Perfecto. Acepto primates con alma intelectual, porque el primate no tiene alma intelectual. Entonces, a lo que voy, el mono tiene un cerebro capaz de alma intelectual, y la mosca no tiene cerebro capaz de alma intelectual. Entonces Dios al mono con cerebro capaz de alma intelectual le infunde un alma intelectual, y a la mosca no. Por lo tanto, hay un grupo de simios. ¿Tú has hablado con Dios y te ha explicado eso? No, la razón. Entonces, la razón. La razón. Por eso tenemos un alma intelectual. ¿Tú por qué sabes que Eso Dios es una hace cuestión todas de las Lorin, tú cosas? estás diciendo que Dios infunde. ¿Cómo sabes? Estos señores dicen que Dios no infunde, que una determinada evolución celular genética, lo que sea. El mono dejado solo sigue mono. El salto del plano animal al plano intelectual se lo da Dios. Entonces, ellos dicen que el mono dejado solo no sigue monos. Pues yo digo que sí. Bueno, pero tú ¿cómo lo sabes? Porque ningún mono es capaz de filosofía, ni de religión, ni de concepto de las cosas. Sí, pero eso no significa que ese no ser capaz de eso no pueda Entonces, evolucionar a eso a voy. otras cosas, ¿no? ¿Por qué sabes que es Dios quien lo infunde? Porque y hay no un una salto evolución cualitativo. Hay un salto Pero también en la cualitativo. evolución puede haber un salto cualitativo. No. ¿Por qué no? De la materia al espíritu. Maynard Smith ha identificado 4 en la historia de la evolución, 4 saltos Pues más cualitativos a mi de favor, ¿no? importancia. Pero de la materia al espíritu. Por eso la evolución ha tenido que modificarse en una razón fundamental, y es que como no ha conseguido encontrar lo que tú estabas diciendo antes, los fósiles de transición, ¿cómo los que no? eslabones perdidos, no Pero los claro ha que conseguido sí, y encontrar. además te Habla puedo- de mutaciones, Ahora de saltos. los mejores fósiles están en el genoma. Nuestro genoma está lleno de fósiles. Nosotros tenemos genes que son genes de bacterias, que son genes de ranas. Es decir, que de toda nuestra progenie, todos nosotros somos aristócratas. Todos tenemos una estirpe muy larga que se alarga 4.000 millones de años hasta una especie de bacterias o arqueas primitivas. Ha habido pero es que ahora evolucionistas, en cada una de nuestras células Hay nosotros tenemos evolucionistas genes fósiles de todas estas especies. Hay evolucionistas que por no considerarse imposible encontrar ese eslabón perdido que No hay eslabón perdido. Claro, La expresión, pero el eslabón perdido es eslabón perdido es como el mono y el fantasma. No existe el eslabón. pero eso está en la teoría de la evolución. En cualquier caso, si ¿Qué es existiera el un eslabón eslabón perdido, perdido? se podría llevar Esa el es una récord esa de ha sido eslabones una de las perdidos crisis de la encontrados. teoría evolucionista. Pero ¿Pero ¿de qué dónde? es el eslabón perdido? ¿De dónde? ¿Qué Claro, es eso del me eslabón alegro que perdido? vosotros... ¿Pero qué es el eslabón perdido? Yo no entiendo. No me lo preguntes a mí, que yo no creo en él. Fin de un debate que por definición no tiene fin, o mejor dicho, sí lo tiene, la muerte. Solo cuando esta uno a uno, una a una, nos alcance, sabremos a qué atenernos de verdad, o a lo peor, ni siquiera entonces. Decía Antonio Machado por boca de Abel Martín: cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada.
fiat umbra, brotó el pensar humano y el huevo universal alzó, vacío, ya sin color, desustanciado y frío, lleno de niebla ingrávida en su mano. Toma el cero integral, la hueca esfera que has de mirar, si lo has de ver, erguido. Hoy que es espalda el lomo de tu fiera y es el milagro del no ser cumplido, brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido. Agradezco cuanto nos han dicho Jesús Mosterín, Camilo José Cela, Conde Isidro Palacios y el padre Loring. Pensaba yo, mientras discurría la conversación, que parecíamos teólogos de Bizancio, discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos sitiaban Constantinopla. Lo digo porque este programa se ha grabado, aunque se emitirá en otro momento, el día 25 de septiembre del año en curso, cuando parece, por desgracia, harto verosímil la hipótesis de que se desencadene un conflicto bélico de alcance imprevisible. Confiemos en que no haya sido así, pero de todos modos con creación o con evolución, y con conflicto o sin conflicto, el Faro de Alejandría volverá a centellear pacíficamente en sus pantallas dentro de 7 días. Que el ánima mundi, la energía del universo, les acompañe y sostenga, pero no se me vayan aún, porque después de la publicidad seguimos con la luna de Valencia. Los anuncios.